Hola, buenas noches. Es un gusto estar otra vez iniciando un nuevo Nada que Ver, aunque también estamos cerrando el mes. Y seguimos todavía hablando de monstruos. ¿Verdad, Claudio? Otra vez junto a ustedes para hablar de este tema que nos ha convocado a lo largo de toda esta temporada del programa, porque esa es la lógica del Nada que Ver, en la que elegimos un tema que nos permite tener un hilo conductor a lo largo de varios programas. Esta vez los monstruos han captado nuestra atención y esperamos que su atención también. Sí, creo que da para llamarlo agosto, temporada de monstruos. Así es, hemos hablado de los grandes monstruos, de las grandes franquicias, de esos personajes a los que hemos visto reiteradamente en diferentes oportunidades y en diferentes épocas. Sin embargo, lejos de este mainstream de monstruos, existen unos de serie B, unos monstruos que han ido acompañando el desarrollo del cine y de nuestras vidas en las marginalidades, unos monstruos que tienen otras procedencias y que sin embargo tienen importancia relevante cuando empezamos a evaluar, haciendo de alguna manera un equilibrio entre lo que hemos visto y lo que desconocemos, para así poder volver a la pantalla. Así como están Drácula y Frankenstein, para mencionar a los superstars del monstruaje universal, resulta que alrededor hay muchísimos monstruitos de toda laya y pelaje. Incluso hay algunos personajes que algunos los llaman monstruos y a nosotros nos dan duda. Por ejemplo, el hombre invisible. ¿Es un monstruo para vos? Da miedo. Un hombre invisible siempre da miedo. Y esto nos lleva a una gran pregunta, que no sé si vamos a poder responder hoy, pero que no por eso deja de ser importante, que precisamente es, ¿qué es un monstruo? Hay un listado de un famoso doctor al que tú has conocido en la prehistoria que nos permite de alguna manera definir esta lista que tenemos acá. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Jean-Louis Menard, un prestigioso, creo que era antropólogo, investigador, erudito, ¿sí? Que se tomó el trabajo de establecer una taxonomía monstruosa, un atlas de monstruos. Un listado que empieza con el 1, los gigantescos, 2, los que se vuelven éter. Después están los que tienen colmillos, los que tienen tentáculos, es otra categoría, los que tienen muchas bocas. Los que se relacionan con insectos, una categoría muy especial, muy importante. Los que de lejos parecen un punto. Los que poseen un alma atormentada. Los que no tienen espalda, de los que hablábamos un poco, los invisibles pueden ser. Los ángeles no tienen espalda. También. Otra categoría muy difundida, los que surgen de un desastre termonuclear. Los que emergen de un tanque de ácido sulfúrico, los que nacen de huevo. Los de tono verdáceo o verdoso. Los escamosos. Los muy horribles. Y los inclasificables, que seguramente dentro de ellos quizás tú y yo aparecemos. Así es. En base a esta taxonomía hemos tratado de ordenar un poquito el programa de hoy porque hay muchos monstruos. Para empezar, solamente vamos a mencionar el origen de la palabra. ¿Saben de dónde viene la palabra monstruo? Sí, ok, del latín. ¿Pero qué significaba? Vamos a leerlo porque es una definición un poquito compleja, pero muy interesante. Tiene que ver con prodigio, ¿sí? El monstruo es un prodigio, un suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Y otra definición que a mí me parece muy linda, muy interesante es el que presagia algún grave acontecimiento. ¿Qué tal eso? Me parece muy interesante porque además se puede ver el desarrollo del monstruo dentro del imaginario, aquel que genera miedo, pero también aquel que por diferentes circunstancias se convierte en un salvador, casi en un héroe. Eso podríamos analizarlo más adelante. Sí, vamos a empezar hablando de uno de los primeros monstruos, aunque para mí es un monstruo y para vos creo que no. Me refiero a King Kong.
truly the thrill of thrills. Don't miss it this time. King Kong, Nueva York, el desarrollo industrial, urbanístico, la punta del Empire State y esta mujer sujeta de la mano de este ser sobredimensionado. Y es eso, es también la relación de lo industrial con lo natural, el miedo a la naturaleza en un mundo que está desarrollándose de otra manera. Una serie de elementos que no sé si lo convierten en un monstruo o en un personaje entrañable de aquel momento histórico. Creo que en su momento fue un monstruo y se fue volviendo entrañable. Además, con otra de las lecturas posibles, que es la más psicoanalítica, con toda una cuestión muy erótica entre esa enorme mano del monstruo que acoge a la protagonista. Los monstruos son una cosa, el terror es otra y el miedo es otra. Por ejemplo, más adelante, casi 80 años después, Tiburón va a hacer las delicias de grandes y chicos generando este ambiente justamente de miedo. Pero no es un monstruo, es un ser natural que genera, al partir del desconocimiento, miedo. Esta es la definición de Claudio, donde por eso para él no son monstruos ni King Kong, ni Tiburón, ni supongo que Tiranosaurios Rex y cosas por el estilo, porque son del mundo natural. En esa mezcla de lo natural, que en realidad viene desde los mitos griegos, ¿no es cierto? Con justamente una serie de seres como el hipogrifo, el minotauro, el centauro, que eran todos mezclas de león con ratón, toro con hombre, etcétera, etcétera. Vamos a tener la versión moderna, por ejemplo, en la famosísima La Mosca, que ya se hizo en los años 50 y después tuvo un remake muy importante a fines de los 80. Sí, personajes que ya vienen del laboratorio en el siglo XX, que tienen un origen, como decías vos, casi mitológico de estos cruces, de estas formas de encontrarnos, que también provienen del amor, ¿no? Hay un juego ahí interesante de transformaciones a partir de eso. It has worked, hasn't it? You'll be all right now. I know it's worked! Y recién Claudio mencionaba al amor como una manera de concitar, de generar estos seres monstruosos. Y precisamente junto al amor vienen el sexo, el erotismo, la procreación y también viene el terror con con monstruosidades. Por lo menos recuerdo dos películas, una muy conocida de Cronenberg, Parásitos asesinos, Shivers. Raging demons from another world, bloodthirsty creatures that must be killed, or incarnations of... Surgen en la sociedad unos parásitos que son muy destructivos, pero generan un irresistible frenesí sexual, con lo que además se siguen reproduciendo. Que aunque puede parecer muy metafórica del SIDA, es de bastante antes, es de mediados de los 70s. Y la otra película que mencionábamos es otra categoría de las que para Claudio no son monstruos, porque en este caso se trata de una invasora extraterrestre. Y esta invasora lo que pretende es reproducirse rápidamente, para lo cual adopta la forma de una damisela muy sexy que anda conquistando hombres y reproduciéndose a trucha y moche, y de paso se come crudos a todos los tipos. I think someone's at the door. Don't go. Please. I want a baby. What? Excuse me? Let's go around the side. Se me ocurre pensar en Guillermo del Toro y El laberinto del fauno. Ahí se juegan otras ideas, se juegan otros elementos
y el monstruo va a tener otro sitio dentro del imaginario en esa película y por supuesto de lo que viene hacia adelante. Hay una evolución del monstruo, hay una evolución de su figura, pero también a partir del trabajo de maquillaje, de efectos especiales. Ciertas películas se convierten en bisagras para desarrollar técnicas que no necesariamente tienen a la película como fin último, sino como eslabón de algo a lo que se quiere alcanzar. Antes de terminar el bloque, me acabo de acordar de una perlita que quiero mencionar. Es anterior, van a disculpar el desorden, es que estos monstruos nos emocionan y nos confunden. Pero hay una película de los 50 que ya del título me parece maravillosa y el tipo de monstruo que plantea. Exactamente. El ojo que se arrastra. ¿A quién se le puede haber ocurrido eso? Estamos viendo un poco el clip. Les comento, se trata de un ojo gigantesco, maligno, que además, para que no lo vean, genera una nube a su alrededor. ¿Nos vamos con esto? Nos vamos con eso. No one is safe from its spell of destruction. A cold, hypnotic stare striking fear into the hearts of all, creating a frenzied nightmare for those who this way. Estás viendo Continúas viendo. Una de las voces más autorizadas para hablar de literatura en este momento en Bolivia es Giovanna Rivero, escritora, una de las plumas más importantes de su generación, para continuar hablando de este tema que nos ha convocado a lo largo de estos programas, los monstruos. Giovanna, bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias, súper contenta de estar aquí con ustedes. Sí, es un gran placer y un orgullo tenerte con nosotros, muchísimas gracias. Y bueno, entremos ya en el tema porque el tiempo vuela. Sí. Sabemos que tenés una gran producción y en la que nos decían que también tocas lo monstruoso, como por ejemplo un vampiro en el Beni. Ah, sí, fíjate que en mi libro Para comerte mejor tengo un cuento, Yuku, sobre un vampiro que después de muchísimos siglos y de venir huyendo de distintas persecuciones, incluidas las persecuciones políticas, llega y recala cerca del Mamoré. Entonces es un cuento donde yo quería hacer sudar al vampiro. Era tu desafío personal. Sí, porque pensé, los vampiros no sudan. Yo quiero que mi vampiro sepa lo que es vivir en el trópico. ¿Y qué otras cosas te parecían interesantes de traer un monstruo a nuestra cotidianeidad? Bueno, fíjate que al cambiar de paisaje, al poner al monstruo en otro espacio, en otra visual de la vida, supongo que los miedos que mueven al monstruo, porque nosotros suponemos que los monstruos no tienen miedo, ¿verdad? Pero en general los mueve un miedo. Entonces yo supongo que al cambiar de paisaje se activan otras cosas, otras reacciones. Entonces por eso me interesa tomar un poco los arquetipos de los monstruos que hemos visto en el cine, que hemos leído en la literatura y moverlos un poquito de temperatura, de atmósfera. Y le va diferente. Sí, le va diferente. Este vampiro que te cuento de Yuku se enfrenta a un problema en la comunidad, un problema que se soluciona colectivamente, es una justicia de orden comunitario, ¿no? Algo que él no estaba acostumbrado a ver en todos sus siglos de supervivencia. Muy bien. Hablas del Mamoré. El río en general está lleno de mitos y tiene también estas figuras monstruosas o de miedo. ¿Cómo te acercas a esta naturaleza a partir de este personaje que es mucho más occidental y europeo? En este preciso cuento, si bien no hay un guiño muy, digamos, referencial a la leyenda del Hichi, que es una leyenda o la leyenda de Isirere, que me la contaba mi abuela, que era veniana,
y que siempre me estremeció porque se la cuenta con mucha dulzura, pero imaginarnos que en las profundidades de un lago, de un río, puede haber una criatura infantil que se ha convertido en una suerte de ninfa, ¿no? Como en el Olimpo, y que puede de alguna manera también comunicar una magia, modificar la vida. Yo, si bien no tengo eso en este cuento, sí quería que hubiera también una presencia acuática mágica y puse a los bufeos rosados, ¿no? Que si bien no son monstruosos, nos hablan de que en lo sublime de la belleza puede haber algo que te estremece, que te conmueve. Perdón, para los que desconocemos todo sobre la mitología veniana Y oriental. ¿no podrías contar a cámara cómo es esta leyenda? Temo muchísimo alterarla porque En lo que te acuerdes. hace mucho que no la escucho y como es una leyenda oral, pero lo que sí en la memoria me acuerdo es de una lavandera que lavaba ajeno y entonces lavaba en las orillas del Mamoré con su hijito. Y tenía que cuidar al hijo y lavar la ropa ajena y un día el niñito va siendo, digamos, conjurado por el agua y se ahoga, por supuesto, ¿no? Pero la mujer llora tanto, va siempre a buscarlo, que es capaz de escuchar, su llanto es Isirere y es un llanto que se repite constantemente y está todo el tiempo llorando por ese hijo que se convierte el hijito en una especie, como digo, de ninfa, y eso es lo que me acuerdo de la leyenda, ¿no? Esa belleza de que el dolor puede tener un pacto con la naturaleza. ¿Y has conocido otras leyendas así de ese estilo, quizás en Estados Unidos, donde estás radicando ahora? Bueno, las leyendas urbanas de Estados Unidos son las que hemos visto en el cine, pero recientemente coordiné un taller de escritura sobre las brujas de Salem. Entonces, si bien no es una leyenda, es un hecho histórico que ocurre en Massachusetts sobre la cacería en el contexto de la cacería de brujas y cómo hay un hecho tremendo de injusticia, se queman mujeres, también hombres acusados de brujería. Ese hecho ha sido tan representado en el cine y desde distintos tonos, tanto en la película que en español es Las Brujas de Salem justamente, como en el cine clase B, ¿no? Siempre hemos visto desde Freddy Krueger que está la presencia del fuego y para exorcizar, digamos, nuestros demonios humanos. ¿Y cómo interpretarías las leyendas y el terror latinoamericano? Fíjate que siempre que me preguntan por mis influencias literarias, yo tengo que traer a colación la gran influencia que tuvo mi abuela y todo ese amor que me transmitió a través del relato oral, porque yo pienso que no hay muestra mayor de cariño hacia un niño que poder contarle un cuento, ¿no? Antes de dormir, porque te abraza tanto el sentido del oído que eso entra en la imaginación y se queda para siempre. Para mí es leyenda, como por ejemplo el jinete sin cabeza que recorría las calles para ver qué almas se llevaba, o el carretón de la otra vida, que es tan común en Santa Cruz, también entra por el oído, ¿no? De escuchar el trote del caballo y saber que esa carreta que está pasando puede estar a la espera de tu alma. Estos relatos tienen que ver mucho con el límite nuestro como humanos, ¿no? Saber que el horizonte común es la muerte y entonces tratamos de inventarnos fantasías, relatos que nos permitan conversar sobre el tema sin morirnos de miedo y acercarnos con algo de risa a la muerte, ¿no? Hay una evolución de ciertos personajes, como el médico, por ejemplo, que de ser un brujo se termina convirtiendo en un salvador. Y el monstruo también tiene una evolución de este tipo, de generar miedo, pero quizás ya en esta última etapa de ser un héroe. La alteración de la criatura en favor de un horizonte de bien común.
¿Cómo ves tú esta evolución de los personajes, sean estos o sean cuales quieran? Sí, es interesante cómo la modernidad nos ha mostrado la evolución del monstruo desde el plano, digamos, cotidiano y terrestre, porque tenemos este gran arquetipo que es Frankenstein, que es como el monstruo por excelencia, ¿no? Porque está compuesto es un collage, al fin y al cabo está hecho de residuos de cadáveres, pero que no es solo residuos de cuerpos, es residuos de nuestras pasiones. El hecho de que haya en Frankenstein, por ejemplo, la mano de un asesino y el corazón de, no sé, de un violador, todo este conjunto de residuos de nuestros traumas colectivos, a mí me parece que componen el monstruo más abominable y conmovedor que nos ha dado la literatura. Y creo que ese mismo monstruo es tan rico en sus posibilidades metafóricas que se ha dado formas de despedazarse, es decir, ha habido como un proceso a la inversa y de devolvernos los pedacitos para crear otros pequeños monstruos. Pero como también creo que el cine clase B tiene su belleza, tiene un tono democrático que me gusta mucho, hay un monstruo que yo adoro, es Chucky, el muñeco diabólico. Aquí cabemos 3 monstruos porque podríamos seguir el hilo de una pasión y llegar a un exceso que nos desborde. Pero en Chucky hay algo que tiene que ver con el morbo infantil, ¿no? Porque Chucky es un muñeco y además, bueno, está de moda hoy, no sé si lo han visto en muchos memes con su nuevo corte de pelo. No sé por qué, pero es un monstruito que me hace reír. Y justamente, ¿qué es para vos un monstruo? Ah, mira, qué buena pregunta. Para mí el monstruo es la ambivalencia. Lo que es ambivalente, si lo exageramos un poquito, si le metemos hipérbole, es monstruoso. El monstruo tiene que ser heterogéneo, si no, no es monstruo, ¿no? Pero a la vez podría ser una subjetividad fundamentalista religiosa. Un nazi, ¿no? Como Hitler, es un monstruo porque se va al polo de su ideología. Entonces, un monstruo estéticamente hablando para mí es heterogéneo, como Frankenstein, que está hecho de muchas partes, que es un collage, ¿no? Pero un monstruo ya en términos de nuestra modernidad más reciente y de política sería todo elemento que se radicaliza sin dejar un solo poro abierto para una tensión, para una interpelación. Te quisiera preguntar, ya cambiando un poco de tema, sobre tu experiencia de, bueno, el paso de la literatura al cine con 98 segundos sin sombra. Bueno, ha sido muy emocionante, por supuesto, y es como un sueño cumplido porque tal vez un deseo secreto y a veces no tan secreto que tiene quien escribe es ver si eso que está en la letra podría encarnar un cuerpo, ya que hablamos de monstruos y posesiones, y ver y ocupar un volumen y un espacio, ¿no? Y entonces saber y haber visto la película y ver que Genoveva tiene un rostro, una voz, una forma de caminar, fue hermosísimo. También lo interesante es que está el sello del director, es decir, yo le doy una materia prima que es una novela, que es un personaje escrito, y el director hace algo que también ya deja de ser mío, es su Genoveva. Y eso es muy interesante porque si bien yo sabía que así iba a ser, lo sabía racionalmente, sentimentalmente es otra cosa, ¿no? Me pasó que mirando, por ejemplo, cuando Juan Pablo Richter anuncia que la película va a estar en tal festival y en tal otro, y siento que ya no es mía, que es de él, y entonces me da ganas de ir a decirle, oye, es mi guagua. Es mía, pero es suya, ¿no? Entonces es una cosa muy hermosa y extraña. Y encontrar a una actriz como Geraldine Chaplin allí. Y eso fue increíble, ¿no? Y además que curiosamente encontré como un diálogo involuntario para mí, pero seguramente muy consciente para ella, con Cría Cuervos.
con la película, porque otra vez tiene que viajar a un mundo adolescente, un mundo donde la adolescencia está politizada y violentada por los sucesos políticos macro. ¿Nos querés regalar algún otro pensamiento? Bueno, que hablando de cine, que estoy súper también contenta con Tierra Fresca de su tumba va a ir al cine. La productora RT compró los derechos. Qué bueno. Sí, la verdad que eso también es un regalo que me han dado los personajes. Y no me puedo imaginar cómo va a ser, porque como son cuentos, pienso irá a ser como relatos salvajes, o no sé, voy fantaseando por ahí. Estás viendo Continúas viendo. Más laureles para Bolivia. Esta vez las noticias llegan del lejano oriente, quizás. Del lejano oriente, de todo el mundo, de los confines del mundo y sus alrededores. Para empezar, un premio en la categoría de Mejor Actor de Reparto a Santos Choque, uno de los coprotagonistas de Utama, de Alejandro Loaiza. Felicidades. En un reciente tuit, el director de Utama le agradecía a Santos no solo por haber participado en la película, sino por su labor de llevar adelante casi la dirección de casting con los dos personajes principales de esta película. Entonces creo que el premio no solo va por esa actuación, sino por el trabajo desempeñado en equipo durante este rodaje. Y por otro lado, otro gran premio muy importante en otro de los confines del mundo, casi formando un eje del mal. Vámonos hasta Rusia, donde Martín Bullock está compitiendo en el Festival Internacional de Cine de Moscú con El Visitante, su más reciente película, que tiene ya un recorrido interesante por los festivales internacionales. Y para pasarla bien este fin de semana, te recomendamos un par de películas. La princesa Mononoke. La Cinemateca ha tenido el acierto de programar películas de los estudios Ghibli, algo que no se veía hace tiempo en pantalla grande. Sí, y con pipocas. Y con pipocas. Esa es nuestra primera recomendación. Lo que sigue son los 50 años de Aguirre, la ira de Dios, una película emblemática del realizador alemán Werner Herzog. Con el protagonismo de Klaus Kinski y una odisea para filmarla que después sería prácticamente magnificada en otra película también filmada en el Perú en vivo, por decirlo de alguna manera, que fue Fitzcarraldo. Y para cerrar, algo que le gusta a Diego, con los años más todavía, sigue en cartelera Elvis. Así que tienen grandes opciones en pantallas diferentes para poder seguir disfrutando del cine y de este Nada que Ver. Hasta la próxima. Nos vamos bailando un twist o un rock and roll. Vampires, rats, and rats.